Muy buenos días a todos mis hermanos de este programa Viviendo en Fe. Su hermano Hugo Millones de la radio de San Juan les saluda siempre para entrar en sus hogares y llevar siempre en lo que es el mensaje de Dios. Hoy día tenemos algo que es lo que a nosotros nos corresponde, lo que es la gracia, ¿no? El pecado y la gracia. Siempre tenemos que ampararnos en la palabra de Dios, pero recordemos que cuando estamos sumergidos en el pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Antes nos sometían al pecado el hombre por el hombre, pero nos sometían a la esclavitud, ¿no? Y esta esclavitud, ¿no?, era una esclavitud forzada, una esclavitud donde te exigían tantas cosas que realmente muchas veces no las quería hacer, porque a nadie le gusta ser esclavo de nadie, porque somos libres, Jesucristo nos ha hecho libres, pero sin embargo, nosotros elegimos por nuestra propia voluntad el pecado y nos hacemos esclavos del pecado. Vamos a ver, el tema de hoy día es el pecado y la gracia. El pecado, hermanos, escondido, un pecado que llevamos dentro, oscurece nuestra conciencia, ¿no? Enferma nuestra alma, perdemos la amistad con Dios, ¿no? Y esta falta de paz nos llena de confusión, de tristezas, ¿no?, desolación, porque nos falta Dios. Bueno, vamos a enfocarnos en la palabra de Dios en Romanos 5:20 para escuchar lo que dice sobre el tema, ¿no? Realmente lo que es el pecado y lo que es la gracia. Dice la palabra: al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia, que al hacernos justos nos lleva a la vida eterna, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Bien, ahora, un poco para clarificar. Estamos hablando de este tema, el pecado y la gracia, pero ¿qué es el pecado y qué es la gracia? Vamos a hacerlo porque necesitaríamos nosotros extendernos en conceptos, pero vamos a tratar de sintetizar realmente lo que es el pecado. El pecado es la oposición, el pecado es una rebeldía del hombre contra el amor de Dios, contra la obediencia de Dios. Eso es el pecado. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios es pecado, ¿no? ¿Y qué cosa es la gracia? La gracia es un don, la gracia es un regalo, ¿no?, o un favor que nos hace Dios sin merecerlo, ¿no? Tenemos la gracia de los sacramentos, la gracia del bautismo, la gracia de la vida, todos son regalos de Dios. La gracia de la sabiduría, de la inteligencia, de la fuerza, de la sanidad, todo es gracia de Dios. O sea, tú vives por pura gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos a esa gracia de Dios, pues eso es el pecado. Y de eso vamos a tratar hoy día, ¿no? En Romanos, en el capítulo 6, versículo 1 y siguiente nos dice, respecto a lo que nosotros hemos dicho, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. O sea, escuchemos, donde abundó. ¿Qué cosa quiere decir? Que donde realmente hay más pecado, ahí es donde hay más gracia de Dios. Significa que la gracia nunca va a ser menor que tu pecado. O sea, imagínate que tú hayas cometido los peores pecados del mundo, ¿no? Ya el mundo, ya la sociedad, la ley te condena, la ley a la cárcel, merece la muerte, es lo peor. En esa sobreabundancia de pecado viene el amor y la misericordia de Dios para perdonar todos esos pecados. Eso se llama gracia de Dios. Es un regalo, como decíamos nosotros, sin merecerlo. Pero ese es el amor de Dios. Aunque la justicia, aunque todo se vaya contra el amor de Dios va a permanecer sobre tu pecado. Mira, tú estás pecando y en este momento Dios te mira con misericordia. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos hermanos que estamos orando por ti, hay muchos hermanos que estamos predicando por ti, hay muchos hermanos que el Señor nos regaló la gracia porque es un regalo
para que tú y yo seamos convertidos y un día podamos estar ante la presencia de Dios. Este es el regalo de Dios de esta mañana. Por eso San Pablo pregunta siempre en la palabra de Dios, dice, ¿qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Dice la palabra. Continuamos. Dice, ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una nueva vida. Palabra de Dios. Hermanos, esto es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo tiene un poder, ¿no? Miren, normalmente cuando nosotros vemos las películas, los que mueren son los villanos, ¿no? Los malos, ¿no? Y nosotros nos alegramos que mueren los malos, ¿no? Y el joven gana, es de la película, ¿no? Pero en esta película, que es real, el que muere es el que gana, porque en su muerte asume tu muerte. En la muerte de Cristo asume tu muerte, asume tu pecado, asume tus desgracias, tus errores. Todo lo paga el Señor y nos pone un sello de amor. Y por sus llagas que nosotros le hicimos con nuestros pecados, por esas llagas hemos sido sanados. Mira, este es el regalo más hermoso. Esto se llama gracia de Dios. Entonces vamos a ver. Dice, entendamos esto cuando la palabra de Dios nos dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Pregunta San Pablo. Entonces, tenemos que seguir pecando, tenemos que hacer pecados más grandes para que la gracia de Dios venga más fuerte. No, significa para aquellos que no lo conocen a Dios. Significa para aquellos en algún momento cayeron en el pecado. Y el Señor, cuando nosotros nos sentimos indignos de seguir a Dios, muchas veces hemos dicho a las personas, no, ya no mereces el perdón de Dios. Y muchas veces creemos que Dios no lo va a perdonar. Y esto es una mentira de Satanás. Porque mire, si no yo no estaría predicando acá la palabra de Dios. O sea que el Señor nos rescata de la oscuridad y las profundidades de la muerte. No, nos rescata del pecado donde la sociedad en algún momento te pueda condenar por tus crímenes, por tus abortos, ¿no? Por tu deslealtad a Dios, ¿no? Entonces todas estas cosas que puedan suceder en tu vida como un pecado y que es desagradable a la sociedad, pues Dios en su inmensa misericordia los perdona a todos. Esto se lleva al sacramento para que nosotros podamos ser liberados de nuestros pecados y de nuestra culpa. Escuchemos, dice, entonces eso significa que no yo deliberadamente digo, entonces voy a pecar más para que la gracia de Dios sea más grande. No se trata de eso. San Pablo lo aclara y dice, ¿continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no, dice la palabra de Dios. Nosotros también decimos que no. O sea, no podemos acogernos a más pecados para que el perdón sea más grande de Dios. No. Nosotros lo que tenemos que hacer ya, con la gracia de Dios, vivir en esa gracia. Pues caíste, ya tus pecados ya no van a ser como antes, esos pecados mortales que cometías, ya no vamos a vivir sumergidos en el alcohol, ya no vamos a vivir sumergidos en la infidelidad a Dios, a nuestra pareja, no, la traición, el robo, el engaño, el crimen, ya eso ya no podemos vivir sumergidos. Porque el Señor nos ha dado la gracia para estar en su camino. Hermano, y con esta gracia ya no vas a caer. Yo no te digo que no vas a caer, sino que la ofensa que deliberadamente hacíamos a Dios anteriormente, ya no la vamos a hacer. Y cuando caemos, ¿no?, en un momento, por nuestra emotividad, por nuestra fragilidad humana, porque somos de barro, porque nos podemos quebrar en cualquier momento, inmediatamente suplicar la misericordia de Dios y pedir el perdón a Dios. Entonces la gracia vuelve inmediatamente a ti. Eso se llama santidad. Santidad no significa que ya nunca vas a pecar, no. El santo, ¿no?, aquí en la tierra es aquel que sigue los designios de Dios, que obedece a Dios, pero que cuando cae inmediatamente restaura ese pecado con el perdón de Dios, suplicando la misericordia de Dios. Esto es, por eso que la palabra de Dios dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Ya no podemos convivir en el pecado.
Ya dejamos de ser cerditos que nos enfangamos en medio de todo lo que nosotros no hacemos, ¿no? Deshacemos, nos manchamos y ahí comemos. Ya no somos esos cerditos, ahora somos ovejitas. Y yo siempre le digo a mis hermanos, la ovejita es aquella que no se mancha, y apenas le cae un poquito de barro, cuando pisa, se sacude la patita y sigue caminando. Ese sacudirse la patita es el sacramento de la confesión, donde Dios siempre te va a perdonar. Mira, por este bautismo, dice la palabra, en su muerte fuimos sepultados. ¿Qué significa que tú eres sepultado en la muerte de Cristo? Si la palabra de Dios nos dice Isaías, en el capítulo 53, que el Señor ha asumido toda tu deuda, que el Señor ha pagado todos tus pecados, ¿no? Y en esa pesada cruz el Señor cargó los pecados del mundo. Entonces, nosotros ya somos libres, nosotros ya estamos salvados por la muerte y por la resurrección de Jesús. La muerte hace de que todo mi maldad se vaya a la cruz del Señor, ¿no? Y la resurrección de Cristo hace que yo crea que esa resurrección sí es. Entonces, esa es la fe de la iglesia, esa es la fe de lo que seguimos a Dios. Vamos a ver, dice, si nosotros hemos sido sepultados en la muerte de Cristo, entonces tenemos que creer que ahí hay el perdón y que ahí está la misericordia de Dios. La palabra de Dios nos dice que al ser bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte, y por este bautismo de su muerte hemos sido sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre la muerte, no para la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una nueva vida. ¿Qué significa? Que cuando tú ya vives esa muerte en la cruz de Cristo, tu vida ya no va a ser la misma. Ya no va a ser la misma, ya no va a ser igual. Entonces, por eso te dice, la palabra de Dios dice, empezaremos una nueva vida. Y eso es lo que yo siempre recalco en todas las jornadas en que predicamos la palabra de Dios, que tu vida es como el tiempo. ¿Han visto cuando dicen, cuando comienza a escribir los historiadores y todos aquellos cuando se refieren al tiempo? Dice, antes de Cristo y después de Cristo. Sí, Abraham, los profetas, todo eso fueron 500, 600 años antes de Cristo, ¿no? Cuando empieza Jesucristo, 0 años. Y a partir de ahí, ¿no? Después de Cristo. Nuestra vida es así. Cuando realmente te encuentras con Jesucristo, ya hay un antes de Cristo, antes de que lo conozcas, ya todo es sobreabundancia de pecado. Pero cuando viene la gracia, la abundancia y la gracia, esos pecados crucificados en la cruz de Cristo Jesús. Ahí se terminó esa vida anterior, antes de Cristo. Mi vida nueva en Cristo es lo que dice la palabra de Dios. Empezamos una nueva vida. Por eso que San Pablo nos habla en Romanos, en el capítulo 6, 5, dice, si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. ¿Qué significa compartir la resurrección de Cristo? O sea, cuando nuestro pecado ya es sepultado en la cruz de Cristo, nos da la gracia y morimos en gracia de Dios. Ya la semana pasada hablamos sobre el purgatorio, todos estos pequeños detalles. Pero ahora vamos a decir cómo es que dice la palabra, compartiremos la misma resurrección que Cristo. Jesucristo lo explica, ¿no? Que cuando nosotros vamos a morir y resucitamos en Jesucristo, por Jesucristo, vamos a resucitar con un cuerpo glorioso como el de Él, semejante a Él, para estar frente al que nos dio la vida, a nuestro Creador, sin mancha de pecado. Nadie puede entrar frente a la presencia de Dios en pecado, y eso ya lo hemos recalcado incesantes veces. Pero hoy día queremos ver qué significa compartir la resurrección. O sea, con el mismo cuerpo glorioso que resucita Jesús, así también nosotros compartiremos. Y por eso que Jesús dice, porque ya no serán allá padre, hijo, ni esposo, ni esposa, sino todos seremos como ángeles. Qué hermoso. Diga, esto es gracia, esto es regalo, esto es bendición de Dios. Esto solamente lo podemos encontrar en el camino de Jesucristo el Señor. Hermano, Dios nos da la oportunidad a todos. Dios te permite a ti hacer un alto a tu vida. Basta, Hugo, basta ya hubo una sobreabundancia de pecado. Basta, corta. No,
pero yo no lo puedo hacer. Por supuesto que no lo vas a poder hacer. Acércate a Cristo Jesús, dale la oportunidad al Señor. Alguien yo le decía, hermano, ahí anda la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Y le decía, anda al Santísimo, a donde está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Dile, aunque yo no te conozca, Señor, pero yo quiero estar aquí para ver qué pasa. Le digo, y no es que tú lo pongas a prueba a Dios, sino pídele algo imposible a Dios. Y Él, que va a ver tu corazón, no, en duda, ese corazón que no cree, va a hacer que la gracia entre en ti y te devuelva esa fe que tú has perdido o que nunca la has tenido. No, que nunca tuviste esa fe, para que puedas ver con los ojos del Espíritu la muerte, la resurrección y la bendición que te da el Señor de que tú estés en la presencia del mismo Dios. Esto es gracia, esto es regalo. Entonces, al hablar del pecado, no nos podemos quedar en el pecado, tenemos que terminar en la gracia, en la bendición, en la resurrección, en esa muerte. Tenemos que morir todos. O sea, morir significa que hay dos hombres, el hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre viejo, el antes de Cristo, y el hombre nuevo, después de Cristo. Tenemos que ser ese hombre que hoy día nos pide el Señor, hay que empezar una nueva vida. Sigamos, dice, como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo, dice la palabra de Dios. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos al pecado. Hermano, ¿y cómo han sido destruidas esas fuerzas vivas? Para ya no servir al pecado, en la muerte de Cristo. Es por eso que 1 Corintios 1:18 te dice, porque la cruz es poder de Dios. La cruz es más que ese madero, la cruz es más que esto. La cruz es todo ese vía crucis, la cruz es todo ese camino del Señor desde que Él estuvo en esa piedra del huerto de Getsemaní, clamándole a Dios, pidiéndonos que nosotros oráramos con Él. Dice, oren conmigo, le dijo a sus apóstoles y se quedaron dormidos. Dígame, ¿no seremos nosotros esos apóstoles que muchas veces el Señor nos pide que oremos con Él y nos quedamos dormidos? ¿Ah? Quedarse dormido significa estar ausente a la vida de gracia que Dios te ha regalado. Ni siquiera te puedo decir que te quiere regalar, sino que ya te la ha regalado. Solamente es como si te dijeran, hermano, te han regalado un carro, solamente tienes que ir a Lima a tal dirección y recogerlo. Tú dices, no, será verdad, si será mentira. No, quizás del mundo puedas decir eso, pero de Dios no. Si Dios te dice que hay un regalo, que en su muerte hay un regalo y en su resurrección hay un regalo y que hay una vida eterna, pues si tú no la crees, ya no es problema de Dios, es problema tuyo. Dale la oportunidad al Señor y verás la gracia, la bendición, el amor. Es que no hay otro camino, ¿no? Porque hoy día nos está hablando el Señor que las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos al pecado. O sea, nosotros ya no somos hijos del pecado. Ahora, cuando tú vives en pecado y sigues en el pecado y consientes tu pecado, pues te haces esclavo del pecado. O sea, nosotros vivimos bajo una esclavitud del pecado, pero ya no le damos la oportunidad a la gracia de Dios. Hermano, la gracia de Dios no es ese favor que nos da el Señor como una fortaleza de autodominio de todo tu ser para no caer en el pecado. Pero a veces flaqueamos, dejamos de mirar al Señor y caemos, ¿no? Entonces, tenemos que entrar al gimnasio espiritual. ¿Y cuál es el gimnasio espiritual? Pues tú te levantas, gracias Dios mío, dale gracias a Dios. Lo primero, dirígete a Él, pedirle que este día sea iluminado por todo. Entonces, hoy día, yo les quiero decir que con mi esposa, todos los días nos estamos levantando 5 de la mañana para orar por el rosario, para orar por ti que estás escuchando, por ti, por mis hermanos, por mis cuñados, por mis sobrinos, por mis nietos, no, por todos. Estamos orando todos los días. Desde el Papa Francisco hasta aquel que no cree, por estos momentos en que vamos a predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que así como el Señor nos regaló la gracia de conocer y sentir la alegría de seguirle y abandonar todo por Él, así también el Señor quiere que tú conviertas tu corazón para que le escuches. Dale unos instantes a Dios, dale la oportunidad al Señor. Mira, Malaquías nos dice, Malaquías nos dice, y se atreve Dios a decirnos, pruébame para que veas
como yo, tu Dios, Señor y Salvador, abro las compuertas del cielo para derramar bendiciones sobre tu vida hasta la última gota. Ese es tu Dios, ese es tu Señor, a cual yo sigo. Yo siempre digo, llevo esta frase en mi corazón: este es el Cristo que yo predico. Como ustedes, dice la palabra de Dios, como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo, y nos regala el Señor que esas fuerzas vivas del pecado ya han sido derrotadas, han sido destruidas, para que no sirvamos más al pecado. Esto es palabra de Dios. En Romanos 6 puedes encontrar toda esta bendición. Hemos muerto. A veces decimos, no, hermano, yo ya me leí la Biblia, me leí hasta 3 veces, pero no se nota. Realmente no se trata de leerla, sino de abrirle el corazón para que esa letra escrita se convierta en palabra de Dios, entre en tu corazón, te revele que Dios es amor y tu corazón puede ser convertido y le sigas a Cristo. Si no, no es palabra de Dios, se convierte en cualquier libro de vitrina o de biblioteca. No, la palabra de Dios se convierte en palabra de Dios cuando tu corazón es abierto a Dios, cuando tu corazón es transformado para el Señor. Entonces, por eso dice la palabra que ya no sirvamos más al pecado y no nos hagamos esclavos del pecado. Hermano, a ti nadie te hace esclavo del pecado, tú que estás escuchando, nadie te va a hacer esclavo del pecado, es tu decisión. Ya el Señor lo ha dicho incansablemente: yo te he dado a elegir el bien y el mal, la bendición y la maldición, escoge, dice el Señor. El Señor no te va a decir, Dios no te manda al infierno. Dios no lo ha creado. Dios ha creado un reino de amor, un reino de bendición y de eterna alegría y felicidad para sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Los que creen en Él, los que se atreven a confiar en Él. Esto es regalo, esto se llama gracia. Por eso este tema se llama pecado y gracia, ¿no? El pecado y la gracia. Mira, la palabra de Dios dice: pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Hermano, si la muerte ya no tiene poder sobre Él, tampoco la muerte tiene poder sobre nosotros. Entonces tú me puedes decir, hermano, o sea que ya no vamos a morir. Ya no. Cuando la palabra de Dios habla de muerte, no se trata de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Tu cuerpo podrá morir, pero tu vida espiritual continúa en el Señor. Esa es la vida eterna, no es muerte eterna. Muerte eterna es cuando tú quieres permanecer en tu pecado y quieres seguir siendo esclavo del pecado. Esa no es decisión de Dios, esa es decisión tuya. ¿Por qué? Porque Dios te dio inteligencia, voluntad y decisión para decidir, elegir lo que tú quieras, ¿no? Y lo que te conviene es elegir a Dios. O sea, no tienes otra alternativa. Seguimos discerniendo lo que dice la palabra de Dios. Decimos que la muerte ya no tiene voluntad sobre Jesucristo, ya no tiene poder sobre Dios. Así pues, si hay una muerte para el pecado, que es para siempre, también hay un vivir, que es el vivir para Dios. Hermano, la muerte, ¿no? El pecado, escucha bien, el pecado engendra la muerte. El pecado, o sea, cuando tú pecas y sabes, ¿no? Como nos recuerda la iglesia, conscientemente sabes que lo que tú estás haciendo es pecado, estás camino a la muerte. Sal de ese cajón, sal de ese sepulcro, sal de esas cadenas que te tienen esclavizado. No puedes, claro que no vas a poder, porque no tienes la gracia. Dile, Jesús, no puedo salir de este pecado, dame tu gracia. Mamita María, ruega por mí. Dile a tu Hijo Jesús que con el poder de su sangre rompe estas cadenas que yo no puedo hacerlas. Que por sus llagas benditas cure estas enfermedades, estas heridas. Y vas a ver la respuesta de Dios. Cuando sale de tu corazón, ninguna oración que sale del corazón deja de ser escuchada por Dios. Hermano, la palabra de Dios dice que cuando tú oras así profundamente, sale de ti la santidad y se eleva hasta el mismo Dios, como un perfume agradable a Dios. Entonces cuando tú estás pecando, Dios recuerda ese perfume que un momento tú hiciste en tus oraciones, y el Señor nuevamente te vuelve a dar la gracia para que salga del pecado. Pero si tú le pones un escudo, tú le pones un paraguas, imagínate, métete a la ducha con un paraguas, pues no vas a recibir esa purificación de Dios.
Así a veces eso se llama. Por eso que nosotros decíamos, ¿qué era el pecado? Le dijimos, el pecado es una oposición y una rebeldía del hombre contra el amor, la obediencia a Dios. Entonces, pidamos gracia para que nuestro corazón sea convertido. Sigamos leyendo lo que dice, escuchando la palabra de Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado. O sea, ya mi vida debe ser, y así, entregada y morir en mi pecado. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es ese pecado que siempre te atormenta? ¿Cuál es ese pecado que no te deja en paz? Que no te deja vivir mirando a tu esposa, mirando a tus hijos, mirando a tu familia, mirando tu trabajo y tú vives incómodo. Por eso que cuando nosotros empezamos en esta mañana hablamos de algo que nos dice, el pecado escondido oscurece nuestra conciencia, enferma nuestra alma, perdemos la amistad con Dios y a falta de esta paz nos llenamos de confusión, de tristeza, de desolación y rebeldía contra Dios. Mira, y esa rebeldía se refleja a veces con tu pareja, con tu hermano, con tus hijos, o sea, como que la herida del pecado hace que nosotros reaccionemos de una manera que no lo queremos hacer. Y realmente, y eso es lo que decía San Pablo, no hago el bien que quiero, mas hago el mal que no quiero, ¿no? Señor, arranca de mí este aguijón. El Señor le dijo, te basta mi gracia. O sea, ¿qué cosa significa? Que nosotros en nuestra debilidad somos barro, y el barro cuando cae tiene que quebrarse, y ese eres tú. Pero ya no nos quedamos en el barro quebrado, tenemos un alfarero, que es Jesucristo el Señor. Cuando se quiebra ese barro y somos un vaso que se ha quebrado, le pedimos a Dios, restáurame Señor, perdona mis pecados. Viene el Señor y hace un vaso mucho más hermoso de lo que tú eras. Eso se llama gracia, regalo y bendición de Dios. Por eso es que tenemos que estar siempre agradecidos del Señor. Miren, la palabra dice, no dejen que el pecado tenga poder sobre ustedes, sobre este cuerpo que ha muerto, no obedezcan a los deseos de su carne, no obedezcan a los deseos del pecado. Pero a veces la tendencia de nuestra carne, ¿por qué? Porque nos falta gracia. Y les decía, en el gimnasio espiritual, hermano, ¿y qué es el gimnasio espiritual? Pues la mañana, estás orando, en cada momento, dale gracias a Dios, que tu oración sea constante, que tu vida en tu trabajo, con tu esposa, con tus hijos, sea oración, o sea, conforme lo quiere el Señor, que vivas en paz. En medio de los problemas no van a desaparecer, los problemas van a estar ahí, pero ahí va a estar el Señor siempre acompañándote, ahí va a estar el Señor. Imagínate, en el camino de cruz, Jesús no estuvo solo, nuestro Dios envió a Simón de Sirone, para que en el momento que tú te caes en el camino del Señor con tu cruz, va a haber alguien que te va a ayudar a cargar la cruz hasta que llegues al Gólgota. Esa es la muerte en Cristo Jesús. Nunca debes rendirte, porque Dios siempre va a enviar a alguien en tu auxilio. Te lo aseguro que siempre esto va a ser así. Por eso dice, no dejen que el pecado entre en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Y no obedezcan a esos deseos. No le entreguen sus miembros que vendrían a ser como armas perversas al servicio del pecado. O sea, cuando tú entras, dejas que el pecado entre en ti, porque tú lo consientes, dejas que ese pecado se convierta en armas perversas. ¿Por qué? Porque hay gente que sí confía en ti, hay gente que sí te es fiel a ti, hay gente que tiene confianza en ti, pero a veces tú les traicionas y eres infiel porque dejaste que el pecado te esclavizara. El Señor hoy día nos dice, no le entreguen sus miembros que vendrían a ser como armas perversas al servicio del pecado. Ahí es donde salta Satanás. Mira, no sabes que a veces cuando tú entras en el pecado, comienza Satanás así como esos títeres a moverte como tú quieres, ¿no? Y tú crees que eres el más vivo de todos, pero estás bien muerto. Sal de ese sepulcro, que eso es lo que nos está haciendo daño. El Señor nos va a permitir siempre esa gracia para ver nuestro pecado. Por eso dice la palabra de Dios. Por el contrario, ya salimos de ese sepulcro. Dice, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quien han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean armas santas al servicio de Dios. ¿Qué significa? ¿No? Como que ustedes han vuelto de la muerte a la vida. Acuérdense del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa, ¿no?
el hijo pródigo ya se sentía indigno, ya el padre ya no lo iba a recibir, ¿no? Ya que sea como esclavo, como tu siervo, recibe, no merezco llamarme hijo tuyo. Así a veces no merecemos llamarnos hijos de Dios. Pero ¿qué sucede? El padre sale corriendo en busca del hijo pródigo, y el que decía, gritaba, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Ofrézcanse ustedes mismos como quien han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean armas santas al servicio de Dios. Esto es la palabra, esto es el mensaje de Dios. O sea, a veces ¿qué pasa? Cuando miren, yo les voy a decir algo como testimonio en mi vida. Cuando yo todavía era un estudiante en la universidad, cuando yo comencé, pues mi vida era la de un pagano, ¿no? Me molestaba que alguien viniera a hablarme de la palabra de Dios. Me indignaba que alguien quisiera hablarme de Dios. Oye, salme con estas cosas, oye, por favor. Yo siempre le doy gloria a Dios. Yo sé que Él está ahorita en su gloria. A mi hermano Federico Fernando Soto Niño, que me lleno a veces de verdad de emoción, porque él contra mi voluntad me llevó al camino de Dios. Yo no quise ir a un retiro. Y le digo, ¿al retiro? ¿Y cuánto cuesta eso? Le dije. Así, imagínense, le dije, ¿cuánto cuesta eso? Me dijo, 30 soles. Te estoy hablando cuando recién empezaba la universidad, en el año 79. Imagínate. Y dice, yo le dije, ¿sabes qué? No tengo plata. Tengo 5 soles por no ir al retiro. Es que estamos jugando un campeonato de fulbito y vamos ganando, ¿no? Y un partido más pasamos a la semifinal y la otra campeonábamos quizás, ¿no? Y en ese estado me llaman. Y cuando yo no quise ir, me llevó la hoja, me hizo firmar contra mi voluntad. Le dije, ¿y qué tiempo es eso? Me dijo, 3 días. 3 días voy a estar rezando ahí, estás loco, tú, fico. Le dije, no, yo no. Pero me dijo, firma. Me hizo firmar y yo me fui voluntariamente al retiro, enojado, indignado contra mi voluntad, molesto me fui. Hermanos, yo les digo algo, que cuando yo entro al retiro y salgo, ese hombre que entró lleno de pecado, que le abundaba el pecado, salí de ese retiro, hermanos, y mi vida, les confieso que no quería pecar ni siquiera con una mirada, ni siquiera con una oída ni con una palabra. Así salí del retiro. Yo cuando salgo lo abracé tan fuertemente a mi amigo Fico, ¿no? Y lloramos los dos y le dije, gracias Fico, dale gracias a Dios, me dijo. Y le dije, ¿cómo quedaron? Por el fulbito. Y me dice, perdimos. Gloria a Dios, aquí he ganado por goleada, le dije, porque el Señor me dio una goleada de gracia que hasta hoy día me mantiene. Hermano, cuando yo me alejo del camino de Dios, volví a caer otra vez en el mundo. Pero bendita sea la renovación carismática católica, en cual yo le doy gloria a Dios, porque es una corriente de gracia y de bendición, que es de esta iglesia católica, que cuando yo entro, nuevamente el Señor hace de mí una criatura nueva. Yo les digo algo, ¿no? Y se lo digo con todo mi corazón, es imposible hoy día vivir sin Cristo. Ya no sabría cómo hacer mi vida sin Él. De verdad, se lo digo así, y el Señor lo sabe con todo mi corazón. Por eso el Señor nos está pidiendo en esta mañana, ofrézcanse ustedes mismos a Dios, ¿no? Como ofrendas agradables y santas para el servicio de Dios. El pecado, dice la palabra, ya no los volverá a dominar, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, el pecado ya no nos va a volver a dominar, ¿no? Que puede haber pecado, sí, porque somos una corriente de pecado por nuestros padres, Adán y Eva, ¿no? Pero Dios nos ha dado esa inteligencia, esa voluntad, esa decisión para poder elegir y seguir en medio del pecado. Imagínense, miren los apóstoles. Los apóstoles caminaron. Pedro le decía, sí, Señor, no, yo te seguiré hasta el final. Cuando Jesús presentó que iba a pasar en ese vía crucis, iba a ser azotado, iba a ser castigado, iba a ser lacerado. Dice la palabra de Dios que quedó como un gusano, así arrastrado quedó Jesús, sin apariencia de humana. O sea, ¿cómo habrá quedado nuestro Dios? Y en ese estado le negaron sus apóstoles, aquellos que dijeron, te seguiré. Ese es el vaso de barro que se quiebra.
pero Jesús vuelve a restaurar. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían la gracia de Dios. Porque ya tenían la gracia, aunque caigas, el Señor siempre va a estar contigo y jamás te va a abandonar. Y hoy día tenemos a Pedro como nuestro primer papa, aquel que quiso de hacer el Señor de él la cabeza visible de la iglesia. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. No es el tema de la iglesia, pero hoy día queremos darle gloria a Dios por todo lo que dicen todos sus apóstoles y todos nosotros. Miren, vamos a ver, miren lo que dice, lo que le dijo Yahvé nuestro Dios a Caín. Escuchen lo que dice en el Génesis 4, le dice, nuestro Dios le dice a Caín: ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, escuchen, el pecado está a la puerta como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Palabra de Dios. El pecado, cuando tú obras mal, el pecado está a la puerta como el acecho. Hermano, las seducciones de todo tipo van a venir. Las tentaciones de todo tipo van a venir. Pero cuando tú tienes gracia, te vas a aferrar tanto a la gracia de Dios y vas a ver gloria de Dios. Vas a ver cosas que antes no hacía y te vas a creer un superhombre, ¿no? Que rechaza todo. No eres un superhombre. Eres una supergracia de Dios. O sea, esos son los regalos que Dios te da para que tú puedas enfrentar así con poder lo que Satanás quiere hacer en tu vida. Miren, vamos a hablar un poquito cuál fue el dolor más grande de Jesucristo, nuestro Dios. Y vamos a iluminarnos en Mateo 11:20, dice, miren, Jesús, dice la palabra, comenzó a reprochar a las ciudades en que él había realizado tantos milagros porque no se habían arrepentido. Miren, Jesús comenzó a reprochar cuando el pueblo que él eligió no se habían arrepentido, dice, y comenzó a decirles: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido. O sea, dichosos ustedes que escuchan la palabra de Dios, para que el Señor les está dando en esta oportunidad, para que se arrepientan y se conviertan, porque la palabra dice, Jesús comenzó a reprochar a aquellos que no se habían arrepentido. Entonces dice, yo se los digo, dice Jesús, que Tiro y Sidón serán tratadas con menor rigor que ustedes en el día del juicio. ¿Y tú, Cafarnaúm, subirás hasta el cielo? No, dice la palabra. ¿Y tú, Cafarnaúm, subirás hasta el suelo? No. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? O sea, si sigues en el pecado, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Subirás hasta el cielo? No. Bajarás donde los muertos. Y hemos dicho qué cosas son los muertos. Es la vida eterna, pero con sata. O sea, es la muerte eterna. Porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, escuchen, todavía hoy existiría Sodoma. Por eso les digo que en el día de juicio Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes. Hermanos, miren, Sodoma era lo peor. Así, imagínate lo peor que eso era. Y ese era Sodoma. Y dice el Señor que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que aquellos que escuchando la palabra de Dios no se convierten en sus corazones. Porque si esta palabra de Dios hubiera llegado, dice, a Sodoma, muchos se hubieran convertido y se hubieran hecho tantos milagros que la gente por los milagros muchas veces se hubiera convertido. La palabra de Dios nos está esclareciendo algo y miren, y en Lucas 19:41 escuchen lo que dice el Señor. Al acercarse y ver la ciudad, miren los sentimientos de Jesús. Por eso dice en Filipenses 2, dice, imitemos los mismos sentimientos de Jesucristo. Y ahora vamos a ver los sentimientos del Señor. Al acercarse y ver la ciudad, Jesús lloró por Jerusalén y dijo, si al menos, escucha hermano lo que dice, si al menos en este día, o sea, Dios te pide que solamente en este día tú te conviertas, aunque después caigas, pero después la gracia que entró en ti va a volver a ti. Dice, si al menos en este día tú también conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Mira, o sea que a veces nosotros estamos llevando la palabra de Dios y la sordera espiritual es tan fuerte porque el mundo nos ha arrastrado que no nos da capacidad para escuchar.
nos falta la gracia. Por eso dice la palabra de Dios, Jesús nos dice, si al menos este día tú también no conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tú no puedes ver. Vendrán días, miren lo que dice el Señor, vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de las trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos los lados, se estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo de la visita de tu Dios. Yo creo que más claro no puede ser el Señor. Ya cuando, o sea, no sé, miren, ahí le habla a Jerusalén. ¿Qué pasa? ¿Por qué llora Jesús? Porque el Señor había hablado tanto, y todo ese pueblo, ¿no?, que esperaban al Mesías, que cuando llegó el Mesías y que debían ellos recibirlo con júbilo y alegría, como lo vemos nosotros en el Domingo de Paz, toda esa gente se rebela y no lo considera a Jesús como Mesías. Y ese es el dolor más grande de Dios. Si al menos, dice el Señor, en este día, dice la palabra, pero son cosas que tú no puedes ver. Dice el Señor, tus enemigos te cercarán. ¿Han visto cómo está Jerusalén? ¿Han visto cómo está el oriente? No es que Dios lo ha castigado, son sus acciones, son su pecado, que no aceptaron al Señor. Por eso dice, son cosas que tú no puedes ver, ¿no? Vendrán, dice, aquí dice el Señor, vendrán días sobre ti, Jerusalén, que tus enemigos te cercarán en trincheras, te atacarán y te oprimirán por todos lados. Dígame, ¿no es eso lo que está ocurriendo en el oriente? Te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos. ¿No vemos estas desgracias? Esto no es un castigo de Dios, es un castigo de la propia maldad que hay en nuestro corazón, que nos castiga nuestras maldades. Si yo te digo, oye, no camines, ahí hay un pozo profundo con fuego, te vas a quemar, te vas a hacer daño, y tú dices, no, yo quiero caminar por aquí porque me da la gana, y te metes, te estaba diciendo, eso es lo que hace Dios. Te advierte, te habla. Por eso dice el Señor, se estrellarán contra el suelo. ¿Por qué? Porque la roca es Cristo. Dijo el profeta, este niño, se refería a Jesús, ha nacido para que sea confusión para muchos. Por supuesto. ¿Por qué? Porque dentro de la misma familia dicen, ay, míralo a Hugo, perdiendo el tiempo y en la radio, y todavía lo pone en las redes sociales. Ay, qué linda que es la vida. Claro, la vida es hermosa, pero con el Señor. Ahora, dice la palabra de Dios, miren, yo quiero decirles algo, cuando Pilatos presenta a Barrabás y a Jesús, los dos, ¿no?, todo el pueblo que era elegido de Dios elige, ¿a quién quiere que crucifique? Que deje suelto, ¿a Barrabás o a Jesús? ¿A quién dejó suelto? Todo, a Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué hago con el santo? Crucifíquenlo. Y entonces en esa actitud, Pilatos ve que era una injusticia, se lava las manos y dice, y el pueblo, miren lo que dice el pueblo, por eso es que suceden tantas desgracias. Dice, y todo el pueblo contestó, que su sangre de Jesús caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínense, es que, Dios mío, es que no tenían ni siquiera la idea de lo que estaban hablando, pero lo decían con tanta ira y con tanta indignación, porque no conocían al Señor. Por eso es que el Señor nos dice, si al menos este día tú creyeras, dice el Señor. Si al menos este día el Señor te da la oportunidad. Miren, cuántos místicos, cuántos santos el Señor les ha mostrado el infierno. Hermano, el infierno es horrible, y no crean que el purgatorio es hermoso, ¿no? La purga no es nada graciosa, es así, exclusividad de purificación, y la purificación es morir, y morir es algo que a veces nos va a costar. Por eso es que el Señor hoy día, desde un comienzo, desde esta mañana, nos está diciendo, el pecado escondido oscurece nuestra conciencia, el pecado escondido enferma nuestra alma, ¿no? ¿Y qué pasa? Perdemos la amistad con Dios, ¿no? Y la falta de paz nos lleva a la confusión, a la tristeza, a la desolación. Es que es nuestra desobediencia, es nuestra decisión. Por eso es que Dios quiere que en esta mañana nosotros le demos una oportunidad al Señor de hacer un alto en nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, nos dice lo que estaba hablando en Hechos de los Apóstoles por la boca de nuestro hermano San Pablo, nos dice: nuestro hermano San Pablo nos dice, yo les digo
Al llegar de Macedonia, Silas y Timoteo y Pablo decidió por entero la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, sucedió en polvo que sus vestidos, mientras les decía, nada tengo ya que ver con los que les suceda, ustedes son los únicos responsables. O sea, cuando nosotros pecamos, nosotros somos responsables de nuestro pecado, y a Dios no. O sea, Dios no te va a maldecir. Tu vida maldita no es porque Dios te maldijo, sino porque tú elegiste esa vida que es camino fuera del camino de Dios. Vamos a terminar con esta palabra de Dios que dice: yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de cualquier palabra difamatoria. Tus propias palabras te justificarán, y son tus palabras también que te harán condenar. O sea, no es que Dios te condene, es tus palabras. Y eso es lo que sucedió con aquellos que dijeron al Señor: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Y qué sucede? ¿Qué dijo el Señor? Si al menos este día te hubieras creído, pero si no, dice, te estrellarás contra el suelo, tú y tus hijos. No es que Dios maldiga, sino que es que tú estás haciendo algo contrario. No, los padres nos dicen: oye, no te metas con esa pandilla, y nos vamos. Hay fumones, ¿cómo vas a terminar? Igual que ellos. Delincuentes, vas a ser un delincuente. Criminales, vas a ser un criminal. Borrachos, vas a ser un borracho. Pero si te vas a un grupo de oración, pues vas a encontrar la gracia de Dios. Ahora, Jesús nos ha dejado aquí en esta tierra para vivir en medio del mundo, pero no convivir con el mundo, sino para que ser antorchas que puedan iluminar con el Espíritu Santo luz del mundo, ¿no? Primera de Corintios dice: sin embargo, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, y el favor que me hizo no fue en vano. He trabajado más que todos por ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Qué significa? Que todo lo que tú hagas a ti no te pertenece, todo es gracia y bendición de Dios. Saludos a todos mis hermanos, a mis cuñados, a mis amigos, saludos a mi hermano Jorge Puigan, y a todos, bendiciones para todos este pueblo que es de Dios. Su hermano Hugo Millones le da gracias a Dios, y siempre tenemos que esperar así, ansiosos, la gracia y la bendición de Dios. Dios Padre misericordioso, bendícenos, devuélvenos, Señor, por tu gracia que perdimos. Perdona todos nuestros pecados y llévanos, Señor, a ese camino de gloria.